tal, mis queridos amigos y hermanos? Una vez más nos encontramos aquí para poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy, 10 de julio, lleva por título El incienso de la justicia. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 2, vamos a orar allí donde nos encontramos para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos de estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu infinita misericordia, Señor. Y pedimos que tú nos puedas acompañar también, Señor, en el estudio de tu palabra, en estas meditaciones matinales, Señor. Y queremos comprender siempre tu voluntad, Señor, la invitación que tú tienes para nosotros. Y podemos, Señor, nosotros actuar siempre conforme a tu voluntad. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él les dice, no, que ellos anden en amor, pero también les explica cómo es esto, porque dice, como también Cristo nos amó. Entonces, ¿qué significa el amor? Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, el amor significa una entrega total. Incluso menciona allí ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, es una entrega, es una ofrenda, o sea, nuestra vida debería ser una ofrenda para Dios, un sacrificio de olor fragante para Él, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo identifica claramente el andar en amor con poder vivir en la presencia de Dios, con poder hacer la voluntad de Dios, como lo hizo también así nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí nos dice la matinal, el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor, como una ofrenda perpetua. Para aquellos que no saben bien qué es el pan de la proposición, el pan de la proposición es un pan que se cambiaba cada semana y que se colocaba ¿dónde? En el lugar santo, en la mesa de los panes, ¿verdad? Ahí estaba ubicado, ¿verdad? Este pan de la proposición, allí, en una mesa muy bonita que tenía dos coronas, dos cornisas, y esto representaba tanto, esos panes representaban tanto a Cristo como también a las 12 tribus de Israel, y se llamaba el pan de la proposición o también el pan de la presencia, porque también quiere decir estar enfrente de, porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Y eso, si nosotros leemos Éxodo capítulo 25, verso 30, nos dice aquello. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. Esto es un reconocimiento claramente de que el ser humano necesita realmente de Dios, así como mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida debe estar guiada y basada siempre en lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y la única forma de poder recibir este alimento espiritual es mediante la mediación de nuestro Señor Jesucristo allí en el santuario celestial. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. O sea, habían dos recámaras dentro de lo que es el santuario, y allí estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Eso estaba dividido por una cortina que no llegaba hasta arriba, sino que se podía ver, o sea, lo que sucedía al otro lado. Cuando la presencia de Dios estaba allí,
se podía ver la luz que emanaba desde allí, la gloria de Dios. Entonces, cuando el sacerdote iba a presentar este incienso allí, al lugar santo, lo ofrecía a Dios, ¿verdad? Este incienso encendido igualmente, ¿verdad? Con lo que es el fuego de la presencia de Dios, podía mirar hacia el arca. No lo podía hacer directamente, pero ¿cómo lo hacía? Mientras ascendía la nube de incienso, o sea, el olor fragante del incienso, ¿verdad? De lo que salía de la quema del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa del arca, y henchía el lugar santísimo. O sea, cuando empezaba a ascender el humo, ¿verdad? De lo que era el incienso, y entraba hacia el lugar santo, entonces bajaba la presencia de Dios allí, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca, que representa también a Cristo el propiciatorio. En ese momento se llenaba toda la habitación de la gloria de Dios. Y el sacerdote, o sea, de esa manera, podía ver esa gloria, pero claramente detrás del velo, porque no podía ver más allá, solamente había uno que podía hacerlo, pero solamente lo podía hacer una vez al año. Así como en ese servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio, que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, un gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. O sea, sí también nosotros podemos ver esto. Si bien nosotros no vemos a Cristo hoy en día, pero nosotros sabemos una cosa, que Él está intercediendo allí en favor de nosotros, en ese santuario celestial, no en el terrenal. Está allí, en el santuario celestial, como sumo sacerdote. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice que nosotros debemos andar así también como Cristo andó en ese mismo amor, también andemos en ese mismo amor. Y ese amor significa entrega total. Ese amor significa ser una ofrenda y un sacrificio de olor fragante para Dios, tal como lo fue y lo es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones ascienden al cielo y Él las recibe. Y Él las baña con su justicia, con el olor fragante de su justicia, y las presenta delante del Padre. Cuando nosotros pedimos también conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros también pedimos, ¿verdad?, en la santidad de su presencia, comprendiendo, ¿verdad?, lo sagrado que es dirigirnos a nuestro Señor, dirigirnos a nuestro Dios. Entonces, al comprender esto y al estar llena nuestra oración de una verdadera adoración en espíritu y en verdad, llega al cielo, Cristo la impregna de su justicia y la presenta ante el Padre. Y eso es lo que significaba el incienso, porque el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba ¿qué? Los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Así que por eso también se nos pide en la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando nosotros pidamos con fe, no dudando. Eso nos dice el apóstol mismo Santiago. Él nos dice, no duden cuando pidan con fe, creyendo en Dios. Mismo Cristo nos dice, ¿verdad?, crean que le hay, crean que Él va a ser galardonador de aquellos que le buscan. Confíen en eso. Tal vez no podamos verlo, pero Él está allí. Él está presente. Y entonces siempre que su pueblo eleve una oración con fe, en una entrega, una sumisión hacia Dios, comprendiendo lo sagrado de la oración y comprendiendo lo sagrado de un culto hacia Dios, entonces siempre será recibido eso allá ante el cielo. Y Cristo lo bañará con su gloria cuando esté siempre nuestra oración impregnada de fe, de verdadera fe. Por esa razón, ese incienso significaba esto. Nosotros debemos siempre dirigirnos a nuestro Dios con fe, conforme a su voluntad, orándole en espíritu y en verdad, y también así comprendiendo lo sagrado que significa la oración. Así que la palabra de Dios nos invita a nosotros a andar
en ese mismo amor con el cual nos amó nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde el día de hoy. Amén.